Bienvenidas, bienvenidos a la cuarta emisión de Prisma Nacional, el programa que hacemos entre Nacional Doc y el archivo de RTA, Radio y Televisión Argentina. Hoy vamos a tener Gardel, Mafalda, Quino y unas viudas muy particulares. Arrancamos con un registro de 1986. Vos habrás visto en las redes sociales una cantidad de cuadritos, de viñetas, de chistes, de robos también, ¿por qué no? De Mafalda, ¿sí? Mafalda, el mítico personaje de la década del 60 creado por Quino. El mismo autor lo explica. Una de las figuras nacidas en esa época se convirtió, a través de sus ocurrencias, en uno de los personajes más populares, Mafalda. Su creador hoy recuerda los primeros pasos de esa criatura. Yo empecé junto con Garay Cochea a publicar en Esto Es. Seguimos siendo muy amigos. Y en esa época, claro, estaba Divito, Oski, que eran Lino Palacio, era la generación anterior a la mía. Yo fui, creo que el que más me marcó en mi vida de dibujante fue Divito, porque cuando él me empezó a publicar, yo dibujaba tan mal que él me hacía llevar los dibujos en lápiz. Entonces después me los corregía todo y recién una vez que yo los pasaba a tinta con las correcciones, él me los publicaba. O sea que fue una especie de maestro, amigo, jefe, de todo. Y otro que influyó mucho en mi vida, no tanto en mi dibujo, fue Oski, de quien pese a una diferencia de 14 años de edad, el Oski era como un chico, o sea, que yo todavía tampoco he crecido nada, así que nos llevábamos muy bien. Me decía de todo de la Mafalda, que era una porquería, que tenía que dejar de hacerla porque me iba a arruinar el dibujo, y cosa que, no es que me arruinó el dibujo, pero dibujar 10 años un mismo personaje a una misma medida, endurece muchísimo el trazo, la mano, y uno termina pensando todo en ese cuadradito de la historieta. En el 63 salió mi primer libro de humor, cosa que también para mí fue bastante importante, como para cualquiera de nosotros. En el 62 me llamaron de una agencia de publicidad y me encargaron una tira para una campaña publicitaria de electrodoméstico. Había que crear una familia tipo. Esta campaña no se hizo y me quedé con la familia tipo 2 años en un cajón. Esto de la agencia de publicidad que me pidió hacer la familia tipo, que luego resultó ser la Mafalda, el primero que vino a decirme fue Miguel Brasco. Me dijo, mirá, yo conozco en esta agencia de publicidad que están buscando este tipo de publicidad que piensan hacer. Tenés que ir a hablar con un señor que se llama Norman Brisky. Te vas a acordar porque es una mezcla, acordate, de Brasco con Oski, el apellido. Bueno, fui a hablar con este señor Norman Brisky y me explicó de que era una campaña que la agencia de publicidad quería regalar a los diarios, pero los diarios dijeron, no, esto sí es publicidad, tienen que pagarlo, que regalito ni que 8 cuartos. Mientras la dibujé en primera plana, 2 tiras por semana, la cosa era bastante fácil, pero me enojé con Primera Plana porque un diario de Bahía Blanca quiso empezar a publicarla y Primera Plana dijo, no, ¿cómo? La tira es nuestra, no se puede vender por ahí. Entonces yo agarré y me fui. Y también, gracias a Miguel Brasco, entré en el diario El Mundo y ahí la tenía que dibujar todos los días. Y ahí me encontré con que estaba publicando un personaje que yo ni tenía idea de cómo iba a ser, porque yo había hecho siempre humor, historieta con personaje fijo nunca. Y entonces, la fui haciendo un poco así, a los ponchazos. Yo leía el diario, veía qué noticias eran importantes de ese día y hacía que Mafalda comentara un poco la situación. Y la entregaba a las 10 de la noche y ya a las 2 de la madrugada la veía impresa y entonces eso ya me servía para la del día siguiente. Y el ir agregando personajes fue por necesidades de libreto, porque a la tira número 20, cuando Mafalda hablaba con su padre y su madre, nada más, la tira número 20 ya estaba hasta acá, de Mafalda y el papá y la mamá. Entonces creé a Felipe, que
que era una especie de anti-Mafalda. Mafalda era muy con los pies en la tierra y el otro volaba por ahí. Y bueno, todos los personajes se fueron agregando por necesidades de libreto. Y claro, cuando acá vino el golpe que sacó Ailia, yo me acuerdo que hice una Mafalda, se veía en toda la tira nada más que la cara de Mafalda, que decía, y entonces eso que me enseñaron en la escuela. 1960, años importantes, contradictorios pero ejemplares, años en los que, pese a todo, nunca perdimos el sentido del humor. Nos quedamos en 1986 porque de ahí viene este registro de un accidente que cambió la historia de los argentinos. En 1935 moría Carlos Gardel en un accidente aéreo en Medellín. Un montón de personalidades hablan sobre la figura del gran cantor argentino, entre ellos Astor Piazzolla. 24 de junio de 1935, en el campo de aterrizaje de Olaya Herrera, Medellín, Colombia, muere Carlos Gardel. El avión en el que viajaba rumbo a Cali, un trimotor Ford F-31 de la Sociedad Aérea Colombiana, se estrelló con otra máquina mientras carreteaba para su despegue. Un camarógrafo de noticieros así alcanzó a registrar esta tragedia. Gardel ha sido directamente ídolo después de su muerte, lamentablemente. Él era un hombre admirado, un hombre querido en todas partes del mundo. Carlitos fue amigo de todos, los que gozamos de su amistad, los que penetramos en su corazón de muchacho grande, sabemos más que nadie quizás lo que se ha perdido con su trágica partida. Carlito dio ciudadanía artística al tango. Para mí mi hijo no ha muerto, siempre lo espero, como siempre lo espero. Y me parece siempre que le voy a llevar su matecito a la cama, siempre como hacía antes, para despertarlo. Y me decía, y no había dormido de toda la noche, y me decía, mamá, me acabo de dormir. Y entonces yo le decía, Carlito, ¿por qué te levantas tan pronto? ¿No tenés otro momentito? Mira, mamita, me decía, otra media horita, si no te importa llamarme otra vez. Más allá de los testimonios y del dolor popular, jamás se supo por qué ocurrió este insólito accidente. El avión en el que viajaba Gardel, según algunos, tenía exceso de peso. Otros aseguraron que se trató de un acto de impericia del piloto. Algunos afirmaron que a bordo se produjo una pelea y hasta un tiroteo. Los 3 sobrevivientes nunca aportaron pistas sobre estas presunciones. Un noticiero de la época así relataba la llegada de los restos de Gardel a Buenos Aires. Tal vez en su última hora la mano se crispó simulando arrancar un bordoneo a la guitarra. Tal vez por eso se llevó también a sus guitarristas Barbiere y Riverol. No podrían faltar sus bordoneos en la última serenata del Zorzal maravilloso. Artistas, escritores, compas inolvidables aguardan los restos de Gardel. Leguizamo confunde su propia entre el dolor de los que están. Las viudas de Barbieri y Riverol esperan. Estos son tus hermanos, Carlito. La imponente masa de acero del Panamérica imanta las miradas. Cada cual pretende adivinar por dónde ha de descender el ataúd. De pronto un guinche extrae el corazón del barco
que despojado de su órgano vital ni se mece siquiera. Quieto, inmóvil, ve descender a tierra un manojo de flores. Los jardines se adelantaron a cubrirle con sus mejores galas para aprisionar entre todo el poema del color el corazón frío de Carlos, que por fin está en la tierra argentina. Así te quiere este pueblo, a quien le diste toda la emoción de tu voz, de esa voz tan nuestra, tan argentina. ¿Qué será del tango? ¿Qué será del tango si el tango eras vos? Al día siguiente del sepelio, la esquina de Juncal y Cerrito se vendía a 90 pesos el metro cuadrado. Como estamos acostumbradas y acostumbrados, este cierre musical de Prisma Nacional va con las viudas e hijas de rock and roll. Gracias. Estamos a punto de comenzar con la música. Yo las miro y no lo creo. ¿Cómo se atreven? A ver, vos con ese pelo y ese traje que era de tu mamá. Te lo juro, era de mi mamá. ¿Cómo te atreves? Y porque me divierte, me encanta mirarme al espejo y verme así esta cara de... Mira. Ellas son viuda e hijas de Roque en Roll. Muy bien, debo decirlo mal. Las dejamos con la música y después charlamos en serio, ¿sí? Lollipop, lollipop, papara, lollipop, lollipop, papara, lollipop, lollipop. Lollipop, mi caramelito, dulce muchachito, tienes preso mi corazón. Lindo lollipop, chup, 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 estamos solitos, chup, 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 sería bonito que nos pones tan mejor. Bom, bom, I love you, I love you, I love you tanto, no te hagas rogar. I need you, I need you, I need you también. Yo sé que te conquistaré. Oh, lollipop, biru, biru, amarrachito, biru, 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 al besito, cuando pase por el portón. Biru, lollipop, chup, 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 vive dorado, chup, chup, chup. Yo sé que a tu lado siempre viviré esta pasión. Bom, bom, I love you, I love you, I love you tanto, no te hagas rogar. I need you, I need you, I need you también. Yo sé que te conquistaré. Oh, lollipop, biru, biru, mi tesoro, biru, biru, biru. De nuevo te imploro que te bajes el pantalón. Biru, biru, biru. Lollipop, lollipop, pam, para, lollipop, lollipop, pam, para, lollipop, lollipop, pam, para, pa. I love you, I love you, I love you tanto, no te hagas rogar. I need you, I need you, I need you también. Yo sé que te conquistaré. Oh, lollipop, lollipop, pam, para, lollipop, lollipop, pam, para, lollipop, lollipop, pam, para, lollipop, lollipop, pam, para, lollipop, lollipop.